Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a esta clase, a este tiempo en el cual vamos a tratar de descubrir el misterio de la natividad, el tiempo que Dios ha santificado, el adviento que es desde la eternidad. Y para esto me gustaría que leyéramos Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Am, Cuando nosotros hablamos de tiempo, pensamos en minutos. ¿Pueden silenciar sus micrófonos, de favor? Ok, gracias. Bien, les decía que cuando nosotros hablamos de tiempo, obviamente pensamos en minutos, pensamos en prisas, ¿no? En que se nos acaba de pronto el tiempo que tenemos medido, porque vivimos atados al calendario, a la agenda, a lo que es urgente y sentimos que el tiempo se nos va como agua, ¿no? Que se nos va de pronto entre los dedos y ya hoy es lunes y si tenemos muchas cosas que hacer en la semana, de pronto ya decimos, ¡ah! Se acabó, es viernes, ¿no? Pero antes de que los relojes existieran, antes de los siglos, antes de que hubiera un primer mañana, ya existía Cristo, que es el Señor del tiempo. Juan lo afirma con mucha claridad en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en donde nos dice, en el principio era el verbo, ¿no? Y, y fíjense que no dice desde el principio, sino que está enfatizando mucho que desde el principio, ¿no? Sino en el principio, porque cuando el tiempo comenzó, Cristo ya estaba reinando. Así que la historia no avanza hacia lo incierto, sino que vamos a ver, como lo vimos en las clases pasadas, que la historia siempre va a avanzar hacia una persona. Dios no creó el tiempo para que la humanidad se perdiera en él, sino para que la humanidad encontrara a Cristo en él. Y para comprender esto de una mejor manera, hay que irnos un poquito a entender cómo los griegos distinguían dos sentidos del tiempo. El primero es el cronos, que es el tiempo que se cuenta, ¿no? El que se desgasta, el que nos recuerda que somos mortales y pues en algún día hemos de partir de esta tierra, ¿no? Y por otro lado, tenemos otro concepto, el kairos. Este es el tiempo que se consagra, es el instante en el que Dios llena de su propósito eterno esta tierra. Entonces, cuando Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 4, está usando la palabra exacta. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cumplimiento no significa que el reloj llegó a cero o que de pronto decía en tal fecha tiene que suceder esto, sino que lo tenemos que ver más como ese concepto de cómo el tiempo llegó a madurar tanto y, y la eternidad prepara el escenario perfecto para la entrada de Cristo en el mundo. Y fíjense que la encarnación no es un momento más del crono, sino que apunta más hacia el Cairo supremo, porque es ese día en el que el cielo irrumpió en la tierra. Tenemos que entender, hacer un poco de contexto histórico que es Dios preparando esto. Los evangelios no comienzan con un mito, los evangelios comienzan desde hablando de nombres, nos hablan de ciudades, nos hablan de emperadores y no comienzan así como si fuera una historia que se está relatando, ¿no? Había una vez o en un tiempo, en un lugar muy, muy lejano, ni nada de esto, ¿no? Los evangelios empiezan hablando y dando datos muy exactos. Vemos que Lucas capítulo 2 versículo 1 nos habla de César Augusto en Roma, Mateo capítulo 2 versículo 1 de pronto habla de Herodes, ¿no? Que está en Judea,
Vemos a José y María que son movidos por un censo hacia Belén. em, y, y lo que la política podría llegar a ver como estadísticas, lo que hace Dios es que está cumpliendo la profecía. Los padres de la iglesia, algunos como Irineo, decían que Dios reúne los hilos de la historia para tejer su revelación. Y históricamente nosotros entendemos este periodo como un periodo que se llama la Pax Romana. ¿Por qué? Porque ya habían carreteras que iban a conectar el mundo conocido, habían puertos para llevar el evangelio más lejos y el griego koiné, que era el idioma universal para este entonces, bueno, ya estaba preparado para que los escritos apostólicos pudieran ser leídos por pueblos enteros. Mientras tanto, echando un vistazo de reojo a Israel, sabemos que hubo 4 siglos de silencio desde Malaquías hasta Juan el Bautista hubo un suspenso que generó mucha sed espiritual. Los historiadores hablan de la plenitud geopolítica, ¿no? Pero la Biblia lo nombra como el tiempo sagrado, el tiempo de Dios. Cristo se revela como el Señor del tiempo. Los padres de la iglesia nos enseñan que Dios no está sometido al tiempo, sino que el tiempo está sostenido por Él. Y para esto, bueno, Agustín dice que el tiempo comienza desde la creación. Y esto significa que Dios no envejece, que Dios no espera, que Dios no improvisa. Cristo no se encarna para entrar en la agenda de la humanidad. Él viene a enderezar la historia que el pecado había torcido. Y Karl Barth, él dice, ¿no? En uno de sus escritos más famosos, que en Cristo el tiempo de Dios intercepta la historia del hombre. Entonces, en Belén podemos ver que, que lo eterno, ¿no? Que la inmensidad, que el universo de repente alcanza, intercepta la historia del hombre. Vemos que eso eterno toca lo que es temporal y el reloj deja de marcar vacío para empezar a hablarnos de una redención, nos empieza a hablar de algo desconocido hasta ese momento para nosotros. Estudiando desde Calvino hasta Bambic, eh, podemos darnos cuenta que la historia de la iglesia eh, nos dice que no hay un azar, que no hay accidentes, que no hay segundos sin propósitos. Muy por el contrario, pues vemos que hay una providencia, porque Dios dirige el tiempo hacia Cristo para que Cristo reine sobre el tiempo. Así que el tiempo tenemos que entender que no es un tirano que nos persigue, el tiempo no es una tragedia que nos marchita, el tiempo tampoco va a ser un misterio sin intérprete. Muy por el contrario, el tiempo es el instrumento con el que Dios afina la esperanza de su pueblo. Y al final de todo esto, lo que podemos sacar es que o vivir confiados de que el tiempo no es nuestro enemigo, sino que es el mensajero de Dios que nos conduce directamente al encuentro con Cristo. Ahora, Juan, con un solo versículo, nos entrega un milagro glorioso. Nos abre los ojos a algo que jamás había experimentado en la historia de la humanidad. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y más allá, ¿no? De las palabras con las que son adornados, tenemos que entender que el mismo verbo que dijo sea la luz, ahora necesita ser cargado en brazos, necesita ser arrullado para dormir. El Eterno entra a nuestro plano, entra al Cronos y el diseño del tiempo se deja medir por él. Lucas eh, eh, dice algo muy humano, porque en Lucas capítulo 2 versículo 7 dice, y lo envolvió en pañales. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa que la evidencia irrefutable de la encarnación.
es la prueba de que Dios no se disfrazó de humano, sino que Dios se hizo humano. Por eso Mateo nos dice en el capítulo 1, versículo 23, llamarán a su nombre Manuel, que traducido sabemos que es Dios con nosotros. Entonces, no dice Dios por encima de nosotros, no dice Dios contra nosotros, no dice Dios el lejano que está observando nuestra caída, sino que Él habla y dice algo hermoso, Dios con nosotros. Y es algo que abarca muchas áreas. ¿Por qué? Porque yo entiendo, ¿no? Que es Dios mismo, el eterno, que respira nuestro aire, que empieza a caminar en nuestras calles, que está entrando en nuestra historia para reescribirla. Y a esto, bueno, la iglesia desde el principio eh, hace mucho énfasis que aquí no se habla solamente de un simple nacimiento, sino que nos está hablando de una revolución ontológica, porque Atanasio, él empieza defendiendo desde el siglo, bueno, varios, ¿no? Pero bueno, me centro en él, en el siglo cuarto. Él afirma, él dice, el verbo se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Entonces, la encarnación, hermanos, hermanas, es la recreación, la recreación, perdón. No lo tenemos que ver como un acto simbólico, no es un teatro sagrado o un tiempo, sino que tenemos que darle el sentido solemne, grandioso, ¿no? Que es que Dios se introduce en nuestra condición para sanar desde adentro. Agustín dice una frase muy bonita que dice que nació en el tiempo aquel que hizo el tiempo. Y bueno, el autor, ¿no? Del guión, podríamos verlo así, como que el que está escribiendo la película se hace el personaje. El que sustenta las galaxias, pues aprende a caminar. eh, el que nunca tuvo necesidad, el que nunca pasó por alguna carencia, pues de pronto tiene hambre, tiene frío. El que no puede morir toma un cuerpo capaz de sufrir y de morir. ¿Por qué? Bueno, porque el amor verdadero no rescata desde lejos. El amor desciende, el amor se acerca, el amor toma forma humana. Y la Navidad, la Navidad no es una emoción bonita, no es una tradición cultural, no es una nostalgia infantil. La Navidad, hermanos, es doctrina. La Navidad es cristología. La Navidad es la eternidad respirando dentro del tiempo. En Jesús, Dios se vuelve alcanzable, también se vuelve herible. Acepta tener un corazón capaz de romperse para sanar el nuestro. Entonces, cada paso del niño Jesús en Galilea era Dios acercándose al pecador. Cada lágrima en sus mejillas era Dios tomando nuestro dolor con nombre y apellido. El pesebre anuncia que Dios entra por la puerta de la humildad para salvar a los que viven rotos por dentro. Eso creo yo que es la Navidad. El infinito en un pesebre, el santo entre las sombras, sin un lugar en donde poder eh, nacer con las comodidades que se requirieran, ¿no? Es el Todopoderoso en pañales, el Creador hecho criatura para que esa criatura se pudiera volver eh, el Creador. El cielo eh, decide invadir la tierra y el tiempo se vuelve sagrado a partir de ese momento. Ahora, el Adviento, que yo creo que muchos de ustedes lo han de eh, referir, ¿no? O lo han de tomar como referencia de alguna práctica católica, pues más allá de una decoración del calendario,
tenemos que entender que no nace como un invento para niños, no es un preludio comercial, no es el pre de la Navidad, sino que el Adviento viene de una raíz muy profunda de la fe cristiana. La iglesia vive entre la primera venida de Cristo y su regreso glorioso. Y a ese intervalo, ese ya, pero todavía no, es ese terreno donde se forma nuestro corazón. Hay una imagen que les quiero compartir. ¿Es esta? Ahí está. Bueno, no vino la imagen. Pero tenemos que entender que la iglesia hoy por hoy vive entre esta primera venida de Cristo y su regreso. Y ese intervalo le podemos llamar el ya, pero todavía no. Porque Jesús mismo en los evangelios define la vida cristiana como una espera activa, una espera que se tiene que estar en constante vigilia. Dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. También dice, estad preparados. La iglesia, ¿no? Toma estas palabras como el fundamento de su identidad y, y se termina por escribir, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito. Toda la espiritualidad cristiana, hermanos, está sostenida por esta verdad, por este hecho, que Cristo vino y que Cristo va a regresar. Ahora, históricamente, desde el siglo cuarto, los cristianos comenzaron a separar un tiempo para aprender a esperar a Dios. En el Concilio de Zaragoza, en el año 380, se ordena reunirse diariamente durante diciembre como una preparación espiritual. Más tarde, en el Concilio de Tours, en el 560 y tantos, se formaliza un periodo de ayuno que iba desde el 11 de noviembre al 24 de diciembre, es decir, 40 días de preparación que era conocido como la Cuaresma de San Martín. Y lejos de un ambiente festivo, el Adviento nace como un tiempo de consagración muy intensa. Tenemos que recordar que mientras el imperio celebra solsticios, bueno, la iglesia celebra la aparición del verdadero sol de justicia, como lo dice Malaquías. Los padres de la iglesia entendieron que el Adviento tiene dos direcciones o apunta a dos lugares. Al primero es a Belén, la encarnación, y el segundo es hacia el cielo. San Agustín decía que somos un pueblo entre dos venidas. Recordamos la primera venida con gratitud y anhelamos nosotros la segunda con esperanza. San Bernardo, él decía, Cristo viene en la carne en Belén, viene en el espíritu al corazón y vendrá en gloria al final de los tiempos. Por eso, en sus sermones, los padres de la iglesia insistían no solamente en mirar hacia atrás, a recordar ese momento del nacimiento de Cristo, sino que también a esperar el regreso de nuestro Señor en esa segunda venida. Así que en sus inicios el Adviento era vivido con ayuno, con oración, con confesión, en un silencio, ¿no? Era como un gimnasio espiritual. La iglesia entendía que Dios forma a su pueblo en la espera, porque en la espera se purifican los deseos,
se alinean las prioridades y se fortalece la fe. Ya se los he dicho, creo, en otras ocasiones. Por algo el Señor eh, le dio al pueblo de Israel como su sustento primordial la agricultura. Tenían que aprender a esperar. Calvino dice que Cristo viene a nosotros todos los días si con fe lo esperamos. Para una fe moderna, ¿no? Un cristiano moderno, el Adviento no lo podríamos eliminar quizás del todo de las prácticas como se llevaban, sino que más bien sería purificarlo, ¿no? Podemos dejar de depender de tradiciones y fundamentar más esto en la palabra, en la encarnación histórica y en esa esperanza escatológica. El Adviento entonces, para nosotros no es una cuenta regresiva hacia la cena del día 24, hacia el día 25, sino que va a ser un recordatorio que la historia tiene un destino. El Adviento para nosotros es una confesión pública de que no vivimos para este mundo, que vivimos para el Rey que va a regresar. Y precisamente ahí es donde radica eh, la, la priorización de esto, porque vivimos en un tiempo en donde nos ha tocado esta civilización que es muy impaciente. eh, Todo se quiere ahorita, todo se exige ya, pero Dios forma a sus hijos en un ritmo muy distinto. Estamos en el ya, pero en el todavía no. Estamos en un mundo que ha perdido la capacidad de esperar. Entonces, el Adviento para nosotros es una resistencia espiritual, es una declaración contra la desesperanza, es una postura muy contracultural, creo yo, que afirma que Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega con prisa. Si la iglesia, hermanos, deja de esperar a Cristo, como tristemente muchas personas lo hacen hoy en día, ¿por qué digo esto? Porque a las personas se les hace tan fácil no congregarse, se les hace tan fácil dejar de servir, se les hace tan fácil cambiar el tiempo de adoración a Dios, el tiempo de oración en el día a día, porque hay otras distracciones, hermanos, que nos da como resultado el que hemos dejado de esperar a Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros esperáramos a nuestro Señor, pues claramente estaríamos velando como las 10 vírgenes, ¿no? Como como la parábola de las vírgenes, ¿no? Eh, Vemos que la gran parte de la iglesia ya está cabeceando, muchos ya se están quedando dormidos, les da igual, sí tengo un ministerio, pero no es tan importante, puede hacerlo otro, hay que lo haga el que está, ¿no? Y al final, créanme, que a mí, pues en última instancia, me preocupa su santidad. Sí, claro que sí, me preocupan como ovejas, pero realmente no lo hacen para mí. No es que yo eh, vaya a ganar algo, ¿no? Si ustedes, o vaya yo a ganar puntos y decir, pues de mi iglesia se salvaron el 50%, ¿no? Entonces ya me gané algo. No, no funciona de esa manera. Pero es triste ver cómo muchos hermanos, muchas hermanas han decidido vivir con, como si no esperaran a Cristo. Cuando eso pasa, la fe, hermanos, se vuelve una costumbre. La adoración se convierte en una rutina, ¿no? Nuestra misión se vuelve opción. Y créanme que esta frase la tengo ensayadísima, porque la he dicho en varias clases que hemos visto. Y yo creo que no nos debemos de cansar de señalarlo nunca. Y por eso el Adviento es un tiempo, que por cierto ayer fue el primer domingo, es un tiempo que nos debe de despertar, que nos debe de sacudir, nos debe de reorientar. Nos recuerda que cada respiración como cristianos
es un acto de esperanza. Nos recuerda que nuestra fe, hermanos, no está anclada a un pasado, sino que por el contrario estamos viendo hacia el futuro. El Adviento eh, te toma de la mano este tiempo, ¿no? Si quieres ver de esa manera, y te dice, mira, Cristo vino, Cristo viene hoy en su palabra, en su espíritu, en su iglesia, pero lo más importante que no debemos de olvidar es que Cristo volverá en gloria y todo ojo lo verá. Por eso el Adviento convierte la esperanza en adoración y el tiempo en esperanza. Y ahora me gustaría, si alguien puede leer Isaías capítulo 9 versículos del 2 al 7, por favor. Pastor, creo que se trabó, no se escuchó el libro. Isaías capítulo 9 versículo 2 al 7. ¿Alguien lo tiene? Sí, amén. Dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño no nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es. Bien, resumiendo todo esto, dice la palabra de Dios, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahí termina diciendo casi al final, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías, como ya lo vimos, él escribe estas palabras en un tiempo muy oscuro para Israel. Es una nación que está invadida, humillada, está perdiendo su identidad. Las tinieblas no son una metáfora, sino que es la descripción exacta de la realidad espiritual, política y social por la cual están atravesando. En medio de ese escenario, Dios no va a enviar un ejército ni una reforma política, sino que Dios hace algo muy especial. Él promete a un niño, promete un rey distinto, un Mesías cuya grandeza no se iba a medir por ejércitos, sino por su capacidad para llevar sobre sus hombros el destino eterno de su pueblo. Y este dato deberíamos de aprenderlo de memoria. Y Isaías escribe 700 años antes de que Jesús llegara a la tierra. 7 siglos en los que parecía que el silencio ganaba, 7 siglos donde la única luz que tenía el pueblo era una promesa. Esa promesa era suficiente de algún modo, porque la gente sabe o sabía que cuando Dios promete, pues el tiempo se iba a convertir en el aliado. Israel leyó y releyó estas palabras en épocas de exilio,
de persecución, de silencio profético. Cada lectura era un recordatorio de que Dios estaba moviendo la historia. Aunque ellos no lo notaran, aunque ellos no vieran visiblemente que las cosas cambiaran por generaciones, bueno, su fe no se sostenía en lo que veían, sino en lo que esperaban. Entonces la palabra de Dios no envejece en espera, sino que se fortalece para el cumplimiento. Los rabinos enseñaban a los niños este pasaje eh, con un interés muy grande. Ellos les decían, Dios enviará al rey que traerá la luz. Por eso cuando Juan el Bautista aparece diciendo, no, preparad el camino del Señor en Mateo capítulo 3 versículo 3, la gente de cierto modo se emocionó, el corazón se les aceleró. ¿Por qué? Porque la profecía entendían ellos que comenzaba a tomar forma. Cuando el ángel se presenta ante una joven llamada María, le dice, le habla de un hijo santo, hijo del Altísimo, Lucas capítulo 1, versículo 32, eh, Dios estaba respondiendo a 700 años de espera. Cada vez que Israel encendía la esperanza, Dios estaba preparando el escenario, en silencio, entre sombras, hasta que la luz estalla en el pesebre. Porque, bueno, el Mesías no venía a mejorar el mundo, ¿no? De alguna manera, llamémoslo poniéndolo en ese orden de ideas que ellos esperaban, sino que viene a iluminar la oscuridad del corazón humano. Entonces, Isaías, pues, no nos habla de un mito, sino que como ya vimos en las clases pasadas, él habla de Jesús, del Dios que se hizo niño, del rey que nace para morir y muere para reinar. Las promesas pues terminan por cumplirse. Esta promesa pues era un tiempo de preparación, así que cuando nosotros leemos y releemos el capítulo 9 de Isaías, ahora no lo vemos no solamente lo estamos viendo en retrospección, sino que entendemos esa esperanza profética para el ahora. El mismo Dios que cumple su palabra en Belén va a cumplir todo lo que aún ha prometido. Entonces, la luz que brilló esa noche en Belén, pues tiene que seguir encendida para que todos nuestros corazones que estamos esperando no decaigan. Por eso la Navidad eh, se anticipa desde Isaías capítulo 9. Se cumple en Jesús y Jesús es cumpliéndose en nosotros. Podemos decir claramente que la Navidad no se trata de una fecha del calendario. La Navidad se trata de una confesión doctrinal que sostiene cada cristiano o el cristianismo en totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. El Verbo eterno asume la carne mortal. El Creador entra en su creación para salvarla desde adentro. Si nosotros quitamos la encarnación de la Navidad, pues no queda una fiesta, ¿no? Queda un ritual vacío. Pero eh, reconocemos el significado de Belén. eh, el mundo entero se convierte en un auditorio que va a escuchar la noticia más grande jamás anunciada, que es Dios con nosotros. Juan, que vio su gloria con sus propios ojos, escribe, y aquel verbo fue hecho carne en el verso 14 del primer capítulo. Y, y no es un verso o no es un versículo que se haya escrito nada más así por escribirse, sino que cuando se pronuncia esta verdad, se rompen muchas, o más bien se disipan muchas eh, especulaciones. Porque Dios,
que habita en luz inaccesible, decide envolverse en una piel frágil. ¿Para qué lo hace? Bueno, para cargar un cuerpo como el tuyo, como el mío, para llevarlo hasta la cruz, para participar de nuestra humanidad y así, de esa manera, darnos parte de su vida eterna. Si lo dice Hebreos capítulo 2. El Dios que nadie podía ver se deja ver en un niño que lloraba. El Todopoderoso elige depender de los brazos de María. Entonces, termina el Eterno por medirse en semanas de gestación. Venía a restaurar lo que el tiempo había destruido. Y, y, y bueno, eh, como les decía, ¿no? Atanasio dice que el verbo se hizo hombre para que el hombre fuese hecho hijo de Dios. Cipriano, pues él decía que lo que Cristo no asumió, pues tampoco no fue sanado y tiene mucha coherencia cuando lo estudiamos a profundidad. Calvino más tarde, pues él decía que se viste de nuestra carne para revestirnos de su gloria. Lutero, Lutero, él dice que en el pesebre dormía la deidad eterna. Entonces, como cristianos, más allá de las luces, de los regalos, tenemos que aprender a celebrar la luz verdadera. Nosotros no estamos celebrando una fecha de un nacimiento cualquiera o un cumpleaños de cualquier persona, sino que estamos celebrando al autor de la vida haciéndose niño. No estamos en familia y de, ay, qué bonito, estamos todos juntos y qué bueno, ¿no? Qué padre, qué chévere. Pero más allá de eso, estamos recordando la irrupción del reino en la historia de la humanidad. Ahora, la gente dice, o yo he escuchado decir a muchas personas, hace rato escuchaba a uno de estos videos, ¿no? De TikTok, que la Navidad es pagano, es pagana. Yo creo que lo pagano es quitar a Cristo de la Navidad. La idolatría, hermanos, no es poner un árbol. La idolatría está en olvidar al Salvador. Imagínense a mí, mm, si hay algo una historia que yo pudiera nombrar de pronto en este momento, que quizás no tenía preparado decirle, pero pensando, ¿no? Todo esto me pongo a reflexionar mientras estoy hablando. Estoy hablando con ustedes, pero también estoy pensando y no lo había visto de esta manera, pero imagínense el Dios eterno, todopoderoso, que tienen que suceder tantas cosas en la historia de la humanidad, llega, se hace carne y ese Dios se vuelve tan accesible que en Lucas capítulo 8, ¿no? Versículo 43, de pronto encontramos allá una mujer que dice que tenía flujo de sangre y que había gastado todo lo que tenía y no iba mejor, no todo iba mal. Y de pronto ella tiene la capacidad de tocar al Salvador. Entonces, creo yo que es algo muy bonito, es algo muy hermoso, es algo en lo que deberíamos de pensar en torno a estas fechas, ¿no? La batalla de hoy del cristiano, de muchas personas que están debatiendo en los videos, es que, a ver, ¿cuál es la fecha exacta? ¿Nació el 24? ¿No nació? Bueno, yo creo que la realidad, la verdadera pelea es por el significado. Debemos de entender si Cristo es el centro de mi vida o vamos a tener una Navidad sin Cristo, una Navidad en la cual es muy importante limpiar la casa, pintarla, ¿no? Hay mucha gente que la pinta, pone el arbolito, se sienta, prepara la comida, pero de lo último que se acuerda es del significado realmente. En Belén
un día, ¿no? Lo invisible se volvió abrazable. Llegó el día en que la gracia toma forma, el día en que Dios respira entre nosotros para que nosotros pudiéramos respirar eternamente en Él. Entonces, cuando nosotros celebramos la Navidad, no estamos uniéndonos a una tradición humana nada más, sino que estamos apuntando la verdad que sostiene toda nuestra fe, que es que el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre. ¿Para qué? Para que los hijos de los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. Eso es la Navidad. Eso es el significado, creo yo. Y, y hemos convertido el tiempo en un tirano. Cada mañana, pues la ansiedad, ¿no? Nos despierta, los problemas, eh, se nos recuerda que vamos a llegar tarde, que se nos acaba el tiempo. El mundo nos enseña a mirar el reloj, pero no miramos al creador del tiempo. El enemigo, el Satán, lo sabe. Por eso no necesita que te vuelvas ateo, no necesita que niegues la fe. A él le basta con que vivas apurado, porque un cristiano que está acelerado, un cristiano que siempre tiene prisa, pues va a ser un cristiano que está desenfocado. Y cuando tú estás desenfocado, pues te vuelves vulnerable. El enemigo quiere que te obsesiones con lo que te falta, que midas tu vida por las metas que aún no has logrado, que te definas, que definas tu identidad por el ritmo del reloj, lo que has logrado en tanto tiempo. Él quiere que vayas y corras detrás del tiempo, que siempre, por más que te esfuerces, parece que va un paso más adelante de ti, hasta que pierdas de vista a Dios, a ese Dios que decidió caminar contigo. La escritura nos los dice, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, redimid el tiempo porque los días son malos. Redimir el tiempo significa rescatarlo del mal uso, volver a consagrar cada minuto al señorío de Cristo. Tenemos que devolverle el tiempo o al tiempo su propósito eterno. El tiempo redimido es ese tiempo con Dios adentro. Eso es ese tiempo donde Cristo no es un espectador, sino que es el eje de nuestra agenda. Es, es todo para nosotros. El tiempo sin Cristo, hermanos, no es neutral. Siempre el tiempo sin Cristo es un tiempo perdido, un tiempo vacío, un tiempo que fue devorado por el mundo, que me la pasé muy bien, que hice esto, que hice el otro, que hice aquello. Qué bueno, pero no tiene el peso de la eternidad. Esa es una batalla que libra nuestra generación. Realmente no es si celebramos Navidad o no. eh, Podríamos perder mucho tiempo, mucha energía en estas polémicas, sino tenemos que entender quién gobierna nuestro tiempo. Celebrar una Navidad sin Cristo es pagano, pero vivir un año entero sin Cristo, creo yo que es más, me suena más a tragedia espiritual. El tiempo no es circular como algunos griegos lo pensaban, no es una cárcel sin salida. La Biblia nos habla o nos revela el tiempo como una historia lineal que se dirige a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el pesebre hasta el trono, desde la promesa hasta la plenitud. Dios no está sujeto al tiempo, el tiempo está sujeto a Dios. Y cuando Cristo decide encarnarse, el tiempo cambia de dueño. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios, versículo 7, capítulo 7, versículo 29 dice que el tiempo se ha acortado. En Filipenses dice el Señor está cerca. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo avanza, claro que sí, pero avanza hacia Cristo. Nosotros
tenemos que hacernos las preguntas correctas. La pregunta correcta no es, ¿debo celebrar la Navidad? Eso sería muy superficial. La pregunta indicada que nos tenemos que formular en nuestro corazón y que va a definir o que define la eternidad es que ¿a quién celebro cada día de mi vida? ¿Quién gobierna mi tiempo? ¿En qué gasta mi alma sus horas? Creo que serían tres buenas preguntas en las cuales podemos reflexionar ampliamente. Porque nosotros podemos poner un pesebre en casa y aún así estar viviendo con el corazón lejos del rey que vino. Podemos adornar hermoso nuestra casa, podemos tener regalos abajo del árbol, podemos a lo mejor hasta traer a nuestros familiares que casi no vemos, pero aún así nos olvidamos de Emanuel que habita con nosotros. La redención del tiempo, hermanos, no es solamente en diciembre, es cada vez que Cristo se entrona en nuestras prioridades. Cada vez que tú dices, ay, tengo un compromiso, pero no, es más importante ir a la iglesia. Es más importante orar, que ya se me hace tarde, bueno, que se me haga tarde, me tengo que arrodillar a darle gracias a Dios por este día antes de salir de casa, porque es mi prioridad. Antes de pecar, antes de hacer algo que no le agrada a Dios, es decidir, esto ofende al Señor. Cuando Cristo ocupa el centro, el tiempo deja de desmoronarse y comienza a edificarnos, ¿no? El tiempo deja de ser una carrera frustrante y se convierte en un camino con propósito. Nosotros tenemos que entender que al final el reloj no es nuestro enemigo, no nos está presionando, sino que debemos de entender que es más bien un siervo del reino que nos está impulsando a cada vez hacer las cosas de una mejor manera. Por eso, el tiempo sagrado, cuando Cristo es este tiempo en el que Cristo lo habita, ¿no? Y vamos a encontrar la plenitud de la vida, de nuestra vida, cuando Cristo se convierte en ese eje principal. Por eso, más que pensar en una Navidad con Cristo, nosotros debemos de ver una vida entera centrada en Cristo. El adviento de la vida real sucede cuando la doctrina, cuando lo que estudiamos se vuelve a la práctica. Tenemos que recordar que el Adviento nos invita a pararnos, ¿no? Hacer de pronto este análisis y recuperar ese silencio en donde Dios, Dios nos habla a través de su palabra, donde entendemos que Jesús nació en una noche tranquila, lejos de los reflectores, lejos del poder. ¿Para qué? Para enseñarnos que la gloria se discierne más cuando el corazón guarda reposo. Por eso, en este tiempo, tenemos que hacer espacio en nuestras vidas día a día para escuchar a Dios, para escuchar a ese Dios que se hizo niño. Tenemos que apagar el ruido, desacelerar el paso, apagar el mundo para encender la fe. Tenemos que celebrar con propósito, tenemos que hacer que esta temporada no solamente sea una tradición bonita, que sea una costumbre familiar. Podemos enseñarle a nuestro hogar, a nuestras familias, la historia que está detrás de la historia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que las luces, que todo el motivo de esta festividad, de esta celebración, apunta a la luz verdadera, los regalos, la preparación de la comida, todo esto que a nosotros nos causa cierta alegría. Bueno, esto es una sombra del regalo eterno que es Cristo, que vino a, en ese pesebre a dar el primer paso hacia la cruz y posteriormente hacia la tumba vacía. Tenemos que esperar activamente. Recuerden, no podemos vivir
como si se nos olvidara que Cristo va a regresar. Cristo vino, Cristo viene y Cristo volverá. Entonces, cada vez que nosotros nos preparamos en este tiempo de Adviento, ¿no? Es un recordatorio de que el telón del tiempo se está levantando. En un momento que no conocemos, bueno, se revelará la gloria del Rey que viene. Por eso, un cristiano que espera bien, es un cristiano que vive preparado. Y creo que esta clase o este momento nos va a preparar para lo que vamos a ver el jueves, que quizás tiene más peso doctrinal, porque vamos a profundizar en la parucía, que es la segunda venida de Cristo. Vamos a verlo lejos del morbo apocalíptico, que a mí no me gusta hablar de tanto de eso, sino que vamos a verlo o a entenderlo desde una esperanza escatológica para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de lo que Jesús enseñó sobre su regreso, de cómo los apóstoles vivieron, cómo entendieron ellos, ¿no? Como si la eternidad fuera mañana. Y bueno, esto espero que les haya servido para que reflexionemos de cara a la siguiente clase y no sé si alguien tenga alguna duda, quiera comentar algo o quiera compartir o extender un poco más esta información, me gustaría escucharlos.